Hola, mis queridos amigos y hermanos, ya estoy de vuelta, me tomé unas buenas vacaciones, pero ahora estaremos estudiando, meditando en algunos pensamientos que están en la carta del apóstol Santiago. Esta carta parece que tiene muchas recomendaciones morales y de conducta que son fácilmente aplicables a los problemas familiares, pero indudablemente contiene el Evangelio, pues se trata del hermano del Señor Jesucristo que fue profundamente impactado por su vida, aunque al principio hasta creía que Jesús estaba loco o enfermo de tanto trabajo. Santiago 1.1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago no creyó en Jesús, dice Juan 7.5, porque ni aun sus hermanos creían en él, hasta que Jesús se le apareció durante el periodo de 40 días entre su resurrección y su ascensión. Primera de Corintios 15:7 dice: después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Ahora, ¿por qué decimos Jacobo y no Santiago? Porque Santiago en griego es Jacobo, Jacobos, y San Jacob es Santiago. Y este nombre de Santiago es muy popular en el Nuevo Testamento. Aparecen 5 personajes con ese nombre de Jacobo o Santiago. El primero es el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, quien fue muerto en Hechos 12, del 1 al 2, 1 y 2, ahí menciona cómo fue muerto. Ellos eran los hijos del trueno, Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Santiago, el hijo de Alfeo. Santiago, el padre del apóstol Judas, o sea, no el Iscariote, y también Santiago, a quien le decían el joven. Pero también está entonces Santiago, el hermano de Jesús. Este hermano de Jesús es el escritor de esta carta. Y decíamos, Santiago no creyó en Jesús, él vivió con Jesús desde niño, prácticamente lo conoció desde pequeño, por eso no creía en la misión que tenía su hermano, hasta que lo vio morir, resucitar y hasta que Jesús se le apareció durante ese periodo de 40 días, entre la resurrección, decíamos, y su ascensión. Fue entonces que ahora sí lo consideró su Señor. De hecho, solamente 2 veces se menciona el nombre de Jesucristo en la carta. La primera cuando dice del y Señor Jesucristo. Y la segunda en el capítulo 2 versículo 1, que dice, creyentes en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Así que ahí es donde se identifica ya como, identifica a Jesucristo como su Señor. Santiago en el transcurso del tiempo se transformó en dirigente de la iglesia madre, la de Jerusalén. Después de que Pedro se fue y varios se fueron, él se quedó ahí, fue uno de los oradores en el concilio de Jerusalén, cuando vinieron eh, Pablo y Bernabé trayendo un asunto sobre los judaizantes. También fue una columna de la iglesia a quien Pablo pues presentó su informe acerca de su experiencia como misionero. Santiago se identifica a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y esta designación de siervo de Dios y del Señor Jesucristo nos recuerda lo que Jesús decía. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero le agregaba algo también muy importante, y dar su vida en rescate por muchos. Así que Santiago se dirige en esta carta a los judíos que viven en lugares fuera de Jerusalén. Él escribe a los creyentes judíos que viven en la dispersión y no dice qué lugares son, pero lo que sí sabemos hay muchos lugares de los que estuvieron ahí cuando el Pentecostés, se mencionan muchos lugares de donde venía gente judía y prosélitos, así que venían de muchas partes. Ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Así que empieza Santiago con el tema de la fe y la prueba de la fe. Y bueno, este tema es muy importante también para nosotros, porque hoy nosotros tenemos también muchas presiones, sobre todo en esta era de tecnología. Son grandes las presiones para mucha gente y a veces no sabemos cómo enfrentar las dificultades cotidianas. Por eso esta carta también es para nosotros.
Dice del 2 y 3, hermanos, tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago escribe esta epístola, pues a cristianos judíos, ya decíamos, que habían sido expulsados de sus hogares y se le habían quitado sus posesiones. Se dirige a gente que sufre por ser explotada por los ricos, por ser llevada a las cortes y calumniada por creer en el nombre del Señor Jesucristo. A esta gente le escribe su carta pastoral con una exhortación de que deben regocijarse, considerarlo con sumo gozo. Parece pues una manera extraña de dirigirse a los destinatarios. Están sufriendo y cómo van a estar gozando. Parece que tú estás fuera de la realidad ahí, cuidadito, seguro en Jerusalén. No, pero también él estaba sufriendo. Posteriormente, él también fue perseguido y de hecho lo mataron cortándole la cabeza. Pero aquí pareciera que pues él desconoce las dificultades diarias que la gente enfrenta y por eso pareciera que les mande ese sermón. Pero no, él está consciente de las dificultades que el pueblo cristiano está sufriendo. Y él mismo ha sido testigo de la muerte de Esteban, de la persecución que vino y de la dispersión de la iglesia de Jerusalén por toda Judea y Samaria. Así que como un buen pastor manda esta carta. Dice, Santiago pues lo que está haciendo es repitiendo las palabras, los pensamientos de Jesús. En la última bienaventuranza, en el Sermón del Monte, dice Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Santiago les dice a sus lectores, no se amarguen a causa de las adversidades, más bien gócense. Por eso inclusive les habla de hermanos de manera cariñosa. Las pruebas, pues son experiencias que tienen el propósito de templar, de producir madurez en la vida del creyente. Dios nunca tienta a nadie, pues no invita a nadie a hacer algo malo. Así que la palabra pruebas y tentaciones, algunos las usan de manera similar, pero con una diferencia importante de la intencionalidad. Así, la prueba es en el sentido positivo que nos trae mucho beneficio, sobre todo para mejorar y madurar en nuestro carácter, para parecernos más al Señor Jesucristo. Y la tentación, en el sentido negativo, que de caer en ella, pues traería como resultado pues mucho daño para nuestra persona. Y lo vamos a ver más adelante, cuando está hablando de las tentaciones. Pero en el sentido positivo nos puede dar mucho gozo, como el atleta. Ahora que acaban de pasar las Olimpiadas, vimos que regresaron nuestros atletas, los que trajeron medalla, muy contentos, muy gozosos por haber alcanzado el triunfo. Previamente ellos habían estado preparándose seguramente muy fuerte, les costó mucho trabajo, pero lograron traer sus medallas. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, para que sean maduros en Cristo. Y entonces sabemos aquí el asunto del gozo, que no es lo mismo que la alegría. El gozo se tiene como una actitud ante la vida que nadie te lo puede ocultar, que nadie te lo puede quitar. Y la alegría puede ser superficial, de corta duración, por algún evento, a veces nada más nos reímos por un chiste, pero después ya no regresamos a nuestra situación normal. Así que Santiago les dice, alegraos, pero ¿cómo puedo alegrarme ante los problemas? Vuelve a decir Santiago, pues les hace falta sabiduría. Entonces, si les hace falta sabiduría, pues pídanla a Dios. Para los griegos solamente era puro conocimiento, pero para un judío
era la aplicación de ese conocimiento a la vida y sobre todo a la vida espiritual. Así que hay diferencia entre sabiduría solamente como conocimiento, que pudiera ser también inteligencia, pero falta ese conocimiento aplicado a la vida y a la vida espiritual. Por eso afirma que a todos nos hace falta sabiduría. O sea, hay que pedirla a Dios. Y lo único que se requiere para tenerla es la humildad. Humildad de pedirla y el reconocimiento de la soberanía de Dios, así como Salomón lo hizo y pidió sabiduría y Dios se la dio. Así que es mejor tener esta sabiduría que andar buscando la solución con nuestros propios recursos o en otras fuentes. Así, el apóstol Santiago aplica claramente el tema a los hermanos, a los de humilde condición, a los pobres, les invita a que se gloríen en su exaltación. Y también les dice algo a los ricos. A los ricos, ¿qué les dice? Que se gocen en su humillación. Gloriarse en que Cristo les ha enseñado la verdadera humildad. El que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Así que mi querido hermano, pide sabiduría y gózate en la situación en que estés. No importa en qué situación estés, te puedes gozar. Gozar en Cristo y, e ir creciendo en madurez, en sabiduría, para que te parezcas más al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.